Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Tania Mamolar, soy profesora de Caminos del Románico en la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial. Muchas veces pensamos que la imagen que tenemos de la Edad Media es la correcta y sin embargo está repleta y llena de mitos. A través de este y otros vídeos explicaremos de una forma breve cuál era el aspecto original de estos edificios románicos que admiramos en la actualidad para tener así una visión mucho más cercana a la realidad del momento. Si yo os pregunto por los adjetivos que definen la época medieval, seguramente me diríais todos los que estáis viendo actualmente en pantalla, que era una época oscura, decadente, una época de estancamiento, de retraso e ignorancia que contrasta con la época de la antigüedad y con la edad moderna. Una época, por lo tanto, marcada por las pestes, las hambrunas, muertes y epidemias, un momento de constantes guerras, en las que dominaba evidentemente la barbarie, la brutalidad, así como la violencia. La época medieval, por lo tanto, no tiene buena prensa. Estamos muy acostumbrados a utilizar y a leer expresiones del tipo este hombre parece de la Edad Media, o como sigamos así volveremos a la Edad Media, o se ha quedado anclado en la época medieval. Son todo tópicos y prejuicios, es una visión muy negativa y tiene un carácter peyorativo. Una expresión o un término que va a surgir en la edad moderna, en la cual, pues en pleno Renacimiento, opinaban que ellos eran realmente los que estaban recuperando la tradición y la cultura clásica. Por lo tanto, para designar a la etapa entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, surge esta expresión, la Edad Media, como si hubiera sido un paréntesis entre estas dos etapas de esplendor y claridad. Pero ¿fue tan terrible este momento histórico? Bueno, pues se produjeron grandes avances en todos los ámbitos, como por ejemplo la agricultura. Surge la rotación de cultivos, lo que denominamos barbecho. Surge también el arado con ruedas, el arnés para los animales, la sustitución del buey por el caballo, que era más ligero y se adaptaba mejor a todo tipo de terrenos. En la arquitectura, por ejemplo, van a inventar todo tipo de grúas para, evidentemente, facilitar el trabajo. Comienza también a aprovecharse la energía tanto eólica como hidráulica en forma de norias y molinos. Aparece la brújula, el astrolabio. De esta manera mejora o se mejora la orientación en la navegación. Hubo también avances en matemáticas, en astronomía. Se pusieron el nombre a las notas musicales y también va a aparecer el tetragrama, que es el antecedente del pentagrama. A partir del siglo XIII y hasta el siglo XV también van a surgir una serie de inventos que son esenciales en la actualidad, como por ejemplo la imprenta o la difusión del papel. Es el momento de la invención de la pólvora, de los anteojos. Comienzan a utilizar la numeración arábiga. Se inventan, por ejemplo, los botones en la indumentaria y aparecen los relojes mecánicos de grandes dimensiones en las torres de las iglesias o de los ayuntamientos. Y algo que va a surgir también en este momento y que es muy importante son las universidades. En ellas va a triunfar un nuevo método de enseñanza, que es la escolástica, desarrollada por pensadores como Santo Tomás de Aquino, basándose en una revisión del pensamiento aristotélico. Pero sobre todo lo que se va a hacer en la época medieval es recuperar todo el pensamiento grecolatino mediante la copia y el estudio de los clásicos. Y gracias a toda esta labor, el Renacimiento italiano del siglo XV pudo desarrollarse. Por lo tanto, no va a surgir de repente y tiene una base en la época medieval. ¿Os sigue pareciendo tan oscura esta etapa histórica? Bueno, pues espero que no. Después de conocer algunos tópicos medievales, pasemos ahora a ver qué sabemos del románico. Algunas de las características de este estilo son fruto tanto de interpretaciones como de restauraciones posteriores. Veamos algunas de estas características. Por ejemplo, siempre pensamos que en este momento se perdieron tanto las técnicas escultóricas como arquitectónicas de la antigüedad, que es un momento y un mundo que da completamente la espalda al clasicismo, y esto no es así. Simplemente la sociedad ha cambiado, el pensamiento también, y es un mundo completamente cristianizado en el cual se antepone el mensaje y el concepto.
En la arquitectura románica principalmente se utiliza el arco de medio punto y la bóveda de cañón, pero también podemos encontrarnos edificios en los cuales se está utilizando el arco apuntado. Por lo tanto, los estilos no son completamente homogéneos y dentro de cada uno de los edificios puede haber algunas diferencias. La imagen actual que tenemos de los templos románicos es que están realizados principalmente en piedra, una piedra que está a la vista, que está desnuda, ya sea sillar, sillarejo o mampostería. Pero tenemos que tener en cuenta que también se realizaron dentro del estilo románico edificios en madera y edificios en ladrillo. Tanto las construcciones en piedra como en ladrillo, la mayor parte de ellos estaban cubiertos y estaban encalados. Por lo tanto, el aspecto que tienen en la actualidad no corresponde al original. También pensamos que el románico principalmente está formado por iglesias de pequeño formato, iglesias de muros gruesos, con una escasez importante de ventanas, o las que hay que son realmente muy pequeñas, y por lo tanto los interiores son oscuros. Pero también hay que tener en cuenta que existen grandes construcciones, grandes templos románicos, en los cuales también hay una preocupación por la luz. Evidentemente una preocupación por la luz distinta al gótico, pero también tenían y sentían esa preocupación lumínica. En los siguientes vídeos explicaremos algunos de estos puntos que acabamos de comentar, pero hoy nos vamos a centrar en el terror al año 1000. Seguramente habéis oído y leído en libros y en manuales que una de las razones principales para que el románico apareciera fue la superación del año 1000. Como os decía, vamos a hablar del terror del año 1000 y lo primero que tenemos que saber es en qué consiste, qué es esto del terror al año 1000. El terror al año 1000 era una creencia generalizada que decía que el mundo se acabaría al llegar este año, siguiendo una serie de interpretaciones apocalípticas junto con otros textos. Surge, por lo tanto, un temor, un pánico colectivo ante la proximidad de este cambio de milenio, pensando que era el momento del fin del mundo y, por lo tanto, la hora del juicio final. El ambiente era totalmente apocalíptico. Tener en cuenta que las catástrofes naturales eran muy numerosas, las malas cosechas, las inundaciones. Es el momento en el cual los vikingos realizan una serie de invasiones por toda Europa. Es el momento también de la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Las guerras son continuas en toda Europa, los gobiernos son inestables y hay una gran inseguridad. Concretamente, aquí en la península ibérica es la época de Almanzor, que era un musulmán muy temido por sus continuas razias, que se convirtió en el azote de los cristianos. Por lo tanto, las señales eran bastante claras, eran unas señales que la población del momento consideró amenazantes, y una vez que pasó el año 1000 y se dieron cuenta que lo habían superado sin ningún tipo de problema, decidieron dar las gracias a Dios construyendo una gran cantidad de templos. De ahí ese impulso constructivo que se produce en este momento, coincidiendo con el estilo románico. Para entendernos, sería una renovación del arte religioso y una exaltación de la fe. Como digo, este terror al año 1000 es una de las ideas que siempre ha estado en todos los manuales como uno de los posibles orígenes del románico. Esta idea ha estado muy arraigada entre los historiadores hasta bien entrado el siglo XX. Pero recientemente numerosos autores han puesto en tela de juicio la veracidad de esta idea. Por lo tanto, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿realmente existió este terror, este pánico al año 1000? Bueno, lo que hacen los historiadores en la actualidad es buscar noticias escritas de esta época, si hubo revueltas, si hubo disturbios, a estos momentos previos a la fecha tan fatídica. Buscan también en las crónicas y evidentemente no encuentran nada. No hay mención alguna tampoco por parte de la Iglesia de un final apocalíptico en una fecha concreta. Tampoco hay noticias en bulas o en sínodos que se celebraron en este momento. De manera que se trata o estamos de nuevo ante un mito o ante un tópico medieval, pues parece que sí.
que fue una idea también iniciada en pleno Renacimiento y una invención del romanticismo en pleno siglo XIX. Será en este momento, a mediados del siglo XIX, cuando la olvidada Edad Media comienza a interesar a los intelectuales del momento y van a adornar la Edad Media con todo tipo de exageraciones, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, esta historiografía francesa de mediados del siglo XIX es la que construye la imagen que tenemos actualmente en la Edad Media y esta visión milenarista que estamos comentando. Estos terrores del año 1000, por lo tanto, son una leyenda. La población medieval sí tenía una firme creencia de que se iba a cumplir lo que se había establecido en las Escrituras, es decir, que Cristo volvería por segunda vez, que es lo que se narra en el Apocalipsis, y se celebraría un juicio final. Pero este fin del mundo para los cristianos no es algo negativo, sino que había un mensaje de esperanza. Por lo tanto, la ausencia de datos relativos a este terror del año 1000 en los documentos nos hace ver y nos hace pensar que para los cronistas del año 1000 no ocurrió nada extraordinario que fuera reseñable. La vida, por lo tanto, va a seguir su curso normal. Incluso podemos decir que ocurrió todo lo contrario, que gracias a una mayor estabilidad política, las monarquías van a salir fortalecidas. Las guerras también van a disminuir, dando paso a periodos de paz. La economía se revitaliza, hubo un gran desarrollo de la agricultura, como ya hemos comentado anteriormente. Y esta mejora de la agricultura provoca el aumento demográfico, un aumento de la población. Se produjeron avances tecnológicos, aparece un incipiente comercio y la autoridad papal se restablece gracias a la reforma pontificia o también denominada reforma gregoriana. Además, no podemos olvidar cómo se produjo también la fundación y la expansión de la Orden Benedictina de Cluny. Por lo tanto, todos estos factores, todos estos elementos, y no el terror al año 1000, son los que provocaron una eclosión constructiva que conocemos como estilo románico. Hasta aquí el primer vídeo de los mitos del románico. Espero que os haya gustado. Si queréis más información podéis entrar en nuestra web en caminosdelrománico.com o enviarnos un email. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.